Buenas tardes, querido auditorio de Argot Deportivo. Charlie, qué bárbaro. Pero estamos aquí en el noticiero La Razón de Cabo y tenemos una personalidad muy importante aquí en el estudio que nos va a dar santo y seña de esta parte fiscal, de esta situación que a todos nos hace falta y que siempre le tenemos un miedo, pero aquí está para ayudarnos a aclarar todo esto. Y pues básicamente ahorita los voy a presentar. Tengo a mi compañero Charlie y a Fernando Hoyos, al licenciado. Entonces ahorita vamos a ir a ver el Tren Maya, el video de la magna obra de este sexenio, Tren Maya. Vamos a verlo y enseguida regresamos. Una discusión de así va a ser, ¿o no? Ese es el proyecto. Habla de una colectividad, movimiento donde hay alrededor de 18 estaciones, donde ya están acumulando, reconstruyendo. Entramos en más de 1.500 kilómetros de vida. Ya se han ido a hacer muy innovador, grupos y lo que más resalta es que ya hay un interés por conocer cuáles van a ser los atractivos adicionales. Una cosa es el tren, en medio de la y el otro tema es qué atractivos vamos a poder ofrecer. Y otra parte es de que va a servir de medio de transporte y de comunicación, porque son las costas del Pacífico con el Atlántico. Por el istmo, ¿no? Sí. Ya le tocaba al sureste. En mi opinión, creo que es un buen proyecto, tiene sus bondades. Tiene también sus Pues ya aristas. estamos de regreso aquí, licenciado Fernando Hoyos. Estamos ya con el doctor Ernesto Rodríguez. Y pues te doy la bienvenida, doctor Ernesto. Gracias, Marcos, gracias. Gracias a ustedes, a ti, a Charlie, Fernando, compartir aquí la cabina. Aquí estamos para presentar un tema pues muy importante siempre para todos los contribuyentes, personas físicas, personas morales, el tema de los embargos en materia fiscal. Hoy en día se han dado algunas insistencias para llevar a cabo algunas reformas en materia fiscal relativas a la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda ingresar a tu domicilio. ¿Lo habían escuchado? Sí, por ahí está muy inquieto el tema y es una cosa que pues yo creo que nos preocupa a todos y qué mejor que está aquí el doctor Ernesto para que nos ayude con estas dudas. Charlie, bienvenido. Charlie, estás allá en la voz un gusto, estoy de omnipresente, no se preocupen, estamos a la orden y seguimos. Muchas gracias ahí en Controles para pasar toda la publicidad y licenciado Fernando Hoyos igual, un placer tenerte acá. No, gracias por la invitación y creo que el invitado que hoy tienes a bien presentarnos, el doctor Ernesto, es una persona conocedora del tema, una persona que puede darnos a conocer con una facilidad este importante rubro que hay que estar todos muy bien de conocimiento. Creo que es la forma más precisa que se te pudo haber ocurrido para poder despejar las dudas e inquietudes. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes y felicitaciones y agradecimiento a quien nos hizo. Ernesto, ¿qué es un crédito fiscal? Vamos a empezar por ahí para ponerlo en el entorno. ¿Qué es un crédito fiscal? Bien, el tema del crédito fiscal, siempre escuchamos como crédito fiscal el que una persona deba algo, pero en realidad sí lo adeuda, una vez que la autoridad finque ese crédito. Y en términos generales, es lo que tiene derecho a percibir el Estado mexicano, por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, incluso las sanciones que impone en el ejercicio de la función pública a aquellos servidores públicos que precisamente cometen irregularidades, sancionados desde luego con otra ley, que es la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, y que en determinado momento, hasta que se emita una resolución de la autoridad competente,
le finca un crédito fiscal. Fíjate, Marcos, Fernando, Charlie, hasta en eso vamos, en el sentido de que si un servidor público es sancionado por la autoridad y esa sanción es de carácter pecuniario, entonces le impone un crédito fiscal. Y quien debe de cobrarlo en base a un convenio de coordinación es el Fisco Federal, es el SAT. El SAT. Y le cobra con todos los procedimientos que se deben de hacer para llevar a cabo el cobro, el citatorio, la notificación, hasta que culmine el cobro. Normalmente es un poco complicado, ¿no? El tema para un ciudadano normal de una tienda, de una zapatería, a lo mejor hasta, digo, no los ambulantes, porque esos ni siquiera están en el dados delta, ¿verdad? Pero, de veras, ese tema, ¿cómo lo podrías, Ernesto? ¿Cómo podríamos poner en orden a tanto vendedor ambulante, tanta cosa que hay? Por ejemplo, en el DF, te lo pongo sencillo. Los mercados sobre ruedas, gente que no paga impuestos, y los comercios que están al pie de ellos, pues toda pérdida, ¿no? Sí, en verdad en todos lados hay una cantidad importante de personas que no están registradas, que no están dadas de alta. Creo que el gran universo de contribuyentes que tiene la autoridad fiscal, entre grandes contribuyentes y antes de lo que se le llamaba pequeños contribuyentes, que ahora es el RIF, el régimen de intermediación fiscal, es un universo de contribuyentes que en realidad no es lo que debería de ser. Aumentar ese universo de contribuyentes implica ir en búsqueda de aquellas personas que no están registradas, que a lo mejor pensamos que ellos no quieren pagar los impuestos. Lo que ellos piensan es que la autoridad vaya y toque a su comercio y lo registre, los dé de alta, los invite. Incluso la autoridad puede ir a los centros de trabajo, a los mercados sobre ruedas, a los mercados públicos, a dar un procedimiento de explicación y de capacitación y de alta. Yo siento que la gran mayoría de los mexicanos siempre tienen en mente el contribuir. Solamente requiere que la autoridad vaya con ellos, los invite, se acerque, porque además el hecho de estar registrados implica que ese registro les va a ser benéfico para otro tipo de trámites, aperturar una cuenta bancaria, tener la firma electrónica, probablemente hasta llevar a cabo el trámite del pasaporte, la visa, que es muy importante, y lo mejor, poder llevar a cabo sus declaraciones. Buenísimo. No, incluso, como comentaba el doctor, hubo un aliciente durante esta pandemia, que fueron los créditos a la palabra, y la mayoría de personas que tuvieron un registro eran personas asequibles a autorizarles esos créditos. Decían, bueno, en los montos, pero de alguna manera, y eso ya incentiva a que las personas, por ejemplo, que están vendiendo discos o que están vendiendo cualquier tipo de artículos, Los pues tamales incentive el hecho de poderse registrar, ¿no? Y que incluso lo que se vio en esta pandemia, hablaba Arturo Herrera, me parece que es el nombre del secretario de Hacienda, decía, en vez de haber cerrado la cuestión de impuestos, el grupo de personas que pagaban, se amplió durante la pandemia. Tuvo un comportamiento anormal durante la pandemia. Entonces, yo creo que, como bien decía el doctor, los incentivos, el registrarte y estar en norma, te permiten gozar de muchos otros, digamos, beneficios, ¿no? Sí, desde luego. Incluso los tres niveles de gobierno se pueden ver beneficiados con esta incorporación de nuevos contribuyentes, porque al tener un negocio, un changarro o estar instalado en un lugar fijo, semifijo, tiene seguridad jurídica la persona que está ahí.
Y al tener seguridad jurídica implica de que si hay un pago que se tenga que hacer para el nivel del municipal, pues es algo que le va a ayudar por el tema de que está ocupando las banquetas o los lugares públicos o de uso común. Para nivel estatal pudiéramos pensar en cuestiones de sanidad, de salubridad, que son muy importantes, y en materia federal pues no se diga el tema del impuesto correspondiente, que podría ser el impuesto sobre la renta o el IVA en su caso, ¿verdad? Entonces, todos los niveles de gobierno ganan, pero también gana el contribuyente o el comerciante al tener esa seguridad y certeza jurídica en donde se encuentra. Y por qué no, hasta puede innovar en que su instalación esté acorde y que cumpla con las disposiciones de carácter municipal y estatal. Y eso le da una imagen distinta al lugar donde se encuentra el municipio y para el comprador mismo, ¿no? Súper interesante, porque Fer, ¿a poco no tenemos como que la impresión de que el fisco, no Hacienda, le da uno temor? No, Sí. un ciudadano común y corriente le da temor acercarse a darse de alta, a contribuir con el gobierno. Y qué buena explicación nos acaba de dar el licenciado Ernesto. Totalmente. Además, yo agregaría que el hecho de participar en el pago de nuestros impuestos es participar en el desarrollo de la nación, en el crecimiento de la sociedad. O sea, para allá va destinado el hecho del pago de impuestos. El pago de impuestos no es simplemente servirse como gobierno, es retribuirle al gobernado, al ciudadano, los servicios más básicos y, ¿por qué no?, los pilares de la nación. Creo que es muy acertado su comentario, doctor. Gracias, Fernando. Considero también que, por otro lado, tengo la impresión de que tanto las leyes en el orden fiscal como en cualquier otro tipo han sido, lo discutimos antes de entrar al aire, hemos creído y pensado como sociedad que las leyes son un tanto diseñadas para ser punitivas, es decir, perseguir el delito, cuando en la realidad el mecanismo que tenemos fiscal, el mecanismo de leyes, nos dan las herramientas para que se conserve el orden y el desarrollo. Buenísimo, buenísimo. Amigos del auditorio, si tienen alguna duda, algún comentario, no hay mejor autoridad, no hay mejor persona que nos pueda orientar en este tema que el doctor Ernesto Rodríguez. Aquí está, mándenos sus comentarios, sus dudas, todo lo que tengan ustedes de inquietud. Y para que lo puedan ubicar mucho mejor, vamos a ver, Charlie, la presentación que nos preparó el doctor, para que lo ubiquen mejor, Fer. Estamos ahí cerca de lograrlo. Bueno, mientras se pone la presentación del doctor, vamos a seguir con el tema de Ernesto. Ahora, ¿cuándo el SAT puede embargar bienes del contribuyente? ¿Cuándo? Bien, es una excelente pregunta, Marcos. Fíjate que cuando precisamente tiene un crédito fiscal exigible, y tiene un crédito fiscal exigible, es cuando se ha cumplido con diversas disposiciones. En este caso, si tiene el crédito fiscal, la autoridad acude al domicilio mediante una disposición, mediante una orden, para llevar a cabo un procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo se le llama procedimiento administrativo de ejecución. Estamos en el entendido de que ya existe un crédito, ya debe un impuesto, ya debe un derecho, y se le requiere para que cumpla en determinado tiempo. En caso contrario, si no cumple con el pago, pues entonces inicia el procedimiento administrativo de ejecución y da lugar al embargo. Okay. En el embargo, necesariamente, y como están establecidos dentro del Código Fiscal de la Federación, para efectos de señalar bienes para embargo, tiene primeramente el derecho de señalar bienes el deudor.
El deudor debe de señalar los bienes que a su juicio considera que deban de ser embargados. En caso contrario, ya estará a cargo de la autoridad para señalar los bienes para embargo por el crédito fiscal que tiene. Incluso el mismo Código Fiscal de la Federación nos habla que en un 3.5% más, o 3 veces más de lo del crédito fiscal, para garantizar el crédito fiscal. Pero antes de eso, es muy importante ver la parte de la pirámide constitucional en el por qué puede la autoridad llevar a cabo esa visita para el cobro del crédito fiscal. Constitucionalmente, el 16 nos habla, entre sus párrafos, que la autoridad administrativa puede llevar a cabo visitas para verificar que se han cumplido las disposiciones de carácter fiscal. El párrafo nos dice exactamente: la autoridad administrativa puede llevar a cabo revisiones de policía, de salud, y también para verificar que se han cumplido las disposiciones de carácter fiscal y solicitar la entrega de los libros y documentos de contabilidad. Esa es la etapa de auditoría. ¿Por qué? Porque llegó auditoría fiscal y lleva a cabo mediante una orden, ya sea una visita domiciliaria o una solicitud de documentación e información, que se le conoce revisión de gabinete, e inicia toda una revisión. Cuando concluye con esa revisión, entonces determina un crédito fiscal al final, y estamos hablando durante un periodo de 12 meses. Pero ya tenemos el crédito fiscal. Ahora sí, la autoridad recaudadora lleva a cabo el cobro del crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución, que lo tenemos previsto en el 145 del Código Fiscal de la Federación. Ahí es cuando lleva a cabo el requerimiento. Y también el 16 de Constitucional nos marca de que debe de ser mediante una orden. Específicamente el 16, cuando habla de estos casos, dice de que debe de ser similar a los cateos. ¿Sí han escuchado lo que es un cateo? Sí. Bueno, dice que las órdenes de visita deben de ser similares a una orden de cateo. Es decir, deberá de señalarse el lugar que va a revisar, las personas que va a revisar y los objetos en determinado momento, ya aplicado a la materia penal, que va a llevar a cabo el secuestro de los bienes. Pero aplicado en materia fiscal es el embargo respectivo de esos bienes. Entonces, hay una similitud en la parte penal con la parte fiscal, y esa es la analogía para llevar a cabo el domicilio, la revisión, y por consecuencia el cobro del crédito fiscal por la autoridad recaudadora. ¿Por qué te ponen un embargo precautorio? Bueno, es prácticamente para garantizar de que efectivamente tienes que llevar a cabo el pago. O sea, es como te están dando una oportunidad de que puedas realizar el pago. Es básicamente garantizar por parte de la autoridad el que debas de cubrir ese crédito fiscal. Asegurarse. Pueden ser bienes, puede ser alguna cuestión que amortice el precio. El código nos señala, Charlie, muy importante, dice: cuando se van a llevar a cabo señalamiento de bienes, primero es dinero, piedras preciosas, inmuebles, y ahí te vas en una lista. ¿Sí? Ahora, y qué bueno que le tocas esta parte, porque lo que se quiere modificar es que empecemos a la inversa. Si bien es cierto, dice dinero, piedras preciosas, muebles e inmuebles, y así se va la lista, tenemos el tema de bancos, de cuentas bancarias. Claro que la autoridad puede llevar a cabo el señalar una cuenta bancaria, y ahorita prácticamente todos lo pueden hacer. La Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, los estados mismos, las áreas de finanzas, los planes de los estados, en base al convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Y la idea es que se vayan por el tema de las cuentas. ¿Por qué? Porque en cuentas bancarias tenemos todos.
o la gran mayoría debe tener cuentas. Una persona física está obligada a tener cuentas, una persona moral está obligada a tener cuentas bancarias. El problema es que también el código fija límites y te dice lo que no debe de ser embargable. 157 del Código Fiscal de la Federación, y dice 12 conceptos que no deben de ser embargables. Señalo algunos. El hecho cotidiano o recámara, ¿sí? Pensiones, sueldos, patrimonio familiar, los ejidos. Entonces, hay prohibiciones por parte del código para no irte sobre esos bienes. Y la autoridad fiscal debe de saberlo. Lo sabe. Herramientas muy importantes. No me pueden embargar mis herramientas de trabajo. Los libros son inembargables. Una pregunta, ¿y la tarjeta de nómina? La tarjeta de nómina siempre y cuando no sea sueldo. En este caso, pero cuando hay depósitos adicionales que no sean parte de la nómina, cuidado. ¿Sí? Sí, claro, está buenísimo. ¿Vamos a ver el video? Sí, vamos a ver el video, vamos a ver la presentación del doctor Ernesto. Está muy interesante. No, es que es Pero un que sí, mundo. nunca se me por eso. Es un mundo de cosas. Antes embargaban hasta las camas, no recuerdo que en algún tiempo llegaban y se... Todo el mismo. Sí, a lo mejor no era válido los rescates. Sí. No, lo primero que te marca es eso, el hecho de... ¿Por qué? Porque la protección de la ley es que tengas donde está, donde Sí, duermes, está. el refrigerador. Seguimos Sí, hablando aquí con el auditorio, estamos platicando aquí un poquito más bajita en lo que se presenta el video, pero seguimos con ustedes. Si tienen alguna duda, comentario, aquí está el licenciado Ernesto Rodríguez apoyando aquí en la mesa de trabajo de Fernando Hoyos, que igual con unas preguntas súper interesantes y la experiencia, ¿no? Lo que te ha dado la vivencia misma del día a día. Este tema, oye, Ernesto, y en el tema de datos personales, por ejemplo, hay cuentas bancarias, ¿no estás un poquito, la autoridad no se está sobrepasando en el hecho de estar por encima de algo que es personal? O sea, es decir, las cuentas que a todo mundo nos cuesta mucho trabajo hacerte de un capital, de un dinero, de un ahorro, lo que tú quieras, y que de repente venga pues un crédito fiscal que te fincan, que igual a lo mejor desconocías o a lo mejor te hacen, ¿no? Por lo que tú quieras, pero no es un poco agresivo ir por tus cuentas de inmediato. Bien, aquí el tema central de la autoridad fiscal es que te acerques a pagar. Ok. ¿Cuál es el objetivo? La autoridad quiere recaudar y tiene que utilizar los instrumentos legales que tiene a su alcance. El instrumento legal que tiene a su alcance es el Código Fiscal de la Federación y los códigos fiscales de los estados, en el caso de que así sea por parte de la entidad federativa. ¿Y qué es lo que hace? Toca la fibra más sentida Ajá. de una persona, que es el bolsillo. Sí, claro. Y regularmente decimos el bolsillo, pero para nosotros, como estamos ya habitualmente a una cuenta bancaria, pues eso para nosotros representa el bolsillo. Es el ingreso, es el ahorro. Ahí pega con Entonces, todo. básicamente, sí, exactamente. Básicamente lo que quiere es que te acerques. Si no llegaste en la invitación que te hice para que te acercaras, entonces voy a hacer que te acerques con un mecanismo, con un instrumento legal, que es el congelarte la cuenta bancaria y no puedas esperar. Una pregunta, a mí me interesó mucho el tema, ¿no? O sea, de verdad que esto da para despejar varias dudas. Uno nunca tomaría en cuenta hasta que no tiene el problema Así enfrente y lo vive, ¿no? Comienza a decir las dudas. De mientras,
El principal paso es evitar caer en esto, y para evitar caer en un reclamo de la autoridad, pues, estar vigente y al día y en orden en el pago de los impuestos. Pero cuando esto sucede, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el contribuyente tiene firmado, por ejemplo, un acta de matrimonio por bienes mancomunados? En ese sentido, ¿cuál es el alcance? Yo quisiera conocer. Sí, claro. Bien, es muy importante lo que señala Fernando, y son situaciones que se presentan a menudo. Pues ahora con la pandemia más, ¿no? Sí, ya bueno, hemos visto muchos temas. El tema del crédito fiscal exigible, y más aún el crédito fiscal firme, ya cuando está determinado el crédito fiscal y la autoridad tiene ese crédito fiscal controlado para el cobro. Y si una de las personas, me estás hablando de que se adquiere una casa, una vivienda, ya sea de interés social o ya sea una vivienda adquirida por un crédito hipotecario, y ambas partes participan en la firma, ¿verdad? Porque es parte del patrimonio, pues te comento que cuando se adeuda un crédito fiscal, en este caso el embargo va para el inmueble en su totalidad, pero la gran diferencia es, en este caso, el régimen por el cual estás casado. Y tenemos varios regímenes. Separación de bienes, ya estamos hablando de materia civil, ya no estamos hablando de materia fiscal, estamos hablando de civil. Porque lo fiscal abarca todo. Sí. Es en el ámbito del derecho fiscal están todas las materias. Y tenemos el régimen de separación de bienes con unas capitulaciones matrimoniales, sociedad conyugal y sociedad legal. Cuando estás con el régimen de separación de bienes, entonces si el embargo fue para alguno de los cónyuges, no tienen por qué molestar al otro. ¿Sí? Okay. Y si ese bien que pretenden embargar no es del contribuyente, ya sea hombre o mujer, no es de alguno de los dos, ¿sí? Entonces no tienen que molestar al cónyuge, sino que solamente se le va a aplicar a esa persona, al contribuyente. El problema es cuando existe sociedad legal y sociedad conyugal, que también habla de regímenes, que también habla de capitulaciones matrimoniales, pero solamente debe de ir por la parte que le corresponde al cónyuge deudor. La otra parte se respeta. Quizá en el registro público de la propiedad venga insertado el embargo y haya un gravamen, pero al momento de ejecutar precisamente ese embargo y ponerlo posiblemente a la venta fuera, a la moneda para que se venda, ya sea fuera o dentro del procedimiento, entonces la otra parte se respeta. Si se vende, en este caso se le tiene que otorgar la cantidad que le corresponda al otro cónyuge. Y hay otra situación también importante. Si es un crédito de interés, un crédito otorgado por las instituciones Infonavit y Fobiste, es un tercero. Infonavit y Fobiste se convierten en un tercero y pueden entrar al juicio correspondiente en virtud de que hay una reserva de dominio. Esa reserva de dominio es por parte de la institución para garantizar ese crédito que tienes, que adeudas. Okay. Y entra al procedimiento o entra al juicio en caso de que así sea, para en este caso hacer valer sus derechos. Pero en conclusión, solamente debe de ir por la persona que adeuda. El contribuyente, el deudor. Y por ejemplo, Ernesto, aquí que estamos en una zona fronteriza, que es muy dado que la gente traiga un auto americano y están con estas ONAPAFA o con asociaciones y este tipo de organizaciones que facilitan
a muchos ciudadanos obtener un vehículo americano. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? Para efectos del crédito fiscal, un vehículo de procedencia extranjera no es embargable. No es Para embargable. efectos del crédito fiscal no, porque es un vehículo de procedencia extranjera que se encuentra dentro del territorio nacional y ahí intervienen otro tipo de situaciones. El hecho de que no haya pagado, no haya contribuido por los impuestos generales de exportación o de importación en su caso, y no tenga los documentos que son esenciales. El documento esencial de una importación es el pedimento. Ahora sí ya estamos hablando de derecho aduanero. Ok. Se fijan, ya pasamos del derecho fiscal al de derecho aduanero o de comercio exterior. Luego entonces, el documento esencial es el pedimento. Por eso cuando vemos vehículos con una placa significativa que es importado, lo que es blanco con rojo, con una franja roja, que son importados, hay ciertos documentos que te solicitan, entre ellos, el más importante, es el pedimento. ¿Quién lo genera? Un agente aduanal. Ese agente aduanal, cuando se encuentra en la franja fronteriza, en la línea divisoria internacional, por lo regular, cuando venimos de Estados Unidos, vemos los carriles de declarar y de no declarar. Hay otro tipo de carriles para lo que vienen siendo autobuses y trailers, pero cuando se va a importar un vehículo, debe de ser por el carril de declarar. A partir de ahí le informa si en este caso está utilizando una comercializadora o está utilizando los servicios de un agente aduanal. El agente aduanal lleva a cabo el cálculo de lo que tiene que pagar por los impuestos correspondientes y los honorarios respectivos del agente aduanal para llevar a cabo la elaboración del pedimento. No es rápido, estamos hablando a lo mejor 32 horas, 24 horas, pero cuando se hace ese tipo de importaciones. Ok. O sea, realmente sí es rápido, ¿no? Tú vas por un vehículo al Estados Unidos y en 32 horas, 2 días. No importa si vienes al estado, transitas con el pedimento, ya sea que tramites tus placas en el estado de Baja California o te traslades hasta Baja California Sur para hacer la correspondiente alta, ¿no? El trámite para las placas y demás. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues ya está, amigos del auditorio, sus dudas, comentarios, y además de todo, el doctor Ernesto nos trajo 2 ejemplares de su autoría. Platícanos, Ernesto, acerca de estos. Pues mira, estos son 2 niños robustos, 2 bebés robustos. Son primeramente el libro de delitos fiscales perseguibles por querella. Nuestro Código Fiscal de la Federación prevé un capítulo especial de delitos fiscales, por lo cual el Código Fiscal de la Federación también es un código punitivo. No solamente el Código Penal es punitivo, sino también otras disposiciones de carácter federal. Y este libro hace, lo que vengo haciendo es un análisis de cada uno de los delitos fiscales, pero principalmente aquellos en los que la autoridad hacendaria tiene que elaborar una querella en contra de un contribuyente. Porque hay delitos que se persiguen de oficio, y estos son delitos perseguibles por querella. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los delitos perseguibles por querella tiene que ser a petición de parte agraviada. ¿Quién es la parte agraviada? El fisco, la Secretaría de Hacienda, el SAT. Y por lo tanto tiene que presentar una querella. ¿Cuándo no es una querella? Por ejemplo, en el tema de los delitos de comercio exterior, y estamos hablando principalmente de el 102, el 103 del Código Fiscal de la Federación, que nos hablan sobre mercancías y vehículos y aeronaves en su caso, que son perseguibles de oficio. Ok, ¿Sí? ok. Sería como contrabando. Como contrabando. Okay. Existen 3 tipos de contrabando. ¿Sí? Okay. El básico, el simple y en este caso un contrabando análogo que lo contemplan el 102 y el 103
de código. Pues esa es la diferencia. Y el otro es un libro muy padre, es de derechos humanos, se llama Evolución Histórica de los Derechos Humanos en México, en donde hacemos una plática, una charla desde la época de la conquista hasta nuestros días. Todo en la parte de derechos humanos, porque no se crearon ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no. Antes era parte de una subsecretaría que tenía la Secretaría de Gobernación, y desde hace 26 años está creado el organismo de la Comisión Nacional y los organismos a nivel estatal, los que son 31 más en la Ciudad de México. Luego entonces, siempre ha existido el tema de los derechos humanos. Tenemos ahí disposiciones en Francia de 200 años atrás, la propia Constitución de los Estados Unidos. Y de esto tratamos y llegamos hasta nuestros días a analizar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este caso la Corte establecida en San José de Costa Rica también. Hacemos una revisión de prácticamente todo en este libro. Buenísimo, imagínate toda la historia que vas a encontrar ahí de lo que nos acaba de comentar el doctor Ernesto. Derechos humanos, Charlie, de toda la vida. Y son libros que posiblemente te puedan contribuir, por ejemplo, a la aplicación de una tesis, en la cuestión de alguna asignatura que te puede enriquecer más el hecho del acervo histórico que pueda venir en el libro y de lo que hablas, ¿no? Los derechos humanos desde la Carta del Hombre, desde el contrato social, tienen todo ese vínculo completo a la cuestión de los derechos y sobre todo pues el conservar y preservar, ¿no? a los humanos con ciertas categorías y sobre todo pues las constituciones, ¿no? Que empiezan a ser yo creo que propias, ¿no? Todo este tipo de argumentaciones legales y que ayudan pues a salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Sí, y un tema muy complicado, ¿no? Aparte pues, de derechos humanos, ya ves que el país como que no ha sido muy respetado, ¿no? La institución como tal. Bueno, por los últimos hechos te refieres, Sí, pero sí. Siempre que escuchamos esta parte del derecho humano, siempre ponemos el ojo en aquellos que cometen un delito. Sí, en la parte Y oscura. si cometió un presumible delito, porque ahora es presunción de inocencia, es el principio de presunción de inocencia, cuando antes eras culpable hasta que demuestres lo contrario. Y hoy por hoy la inocencia es la que prevalece. A partir de que nuestra Carta Magna, la Constitución, en el año 2011, se reforma el artículo primero constitucional, ya está, junto con las garantías individuales, los derechos humanos, que consagra esta Constitución, y nos da una gama interesante del concepto de los derechos humanos, y entre este artículo se reforman otros ya para lo que viene siendo el debido proceso y la oralidad, ¿verdad? En este caso el 20 constitucional y otros artículos interesantes que bueno, a eso va, aquellas personas que presumiblemente cometieron un delito, porque todos son presuntos, hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso dicen, ¿por qué defiende la comisión a posibles o presuntos delincuentes? Ajá. Porque el ciudadano que no comete ninguna irregularidad o que no comete algún delito, pues no tiene que pasar por esa instancia. Pero cuando llega, desde que llega a una agencia del Ministerio Público o una fiscalía ahora, pues inmediatamente entra el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque debe de estar asistido por un abogado, ya sea un particular o ya sea un abogado que le asigne el Estado. Y desde ahí empieza a ejercer sus derechos dentro de un procedimiento. Cualquier violación al procedimiento, pues inicia otro principio, el debido proceso. Si no hubo debido proceso, entonces quedan en libertad, y por eso en ocasiones señalan, mira, lo dejaron en libertad,
y empezamos a hablar de los jueces, de los ministerios públicos, Corrupción. que en la gran mayoría pudiera darse que están apegados a derecho, pero si salieron es por algún beneficio que la propia ley consagra, Sí. en este caso el Código Penal o el Código de Procedimientos Penales, que a nivel local todavía están así, a nivel federal tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y ya viene el tema del Código Penal a nivel nacional. Entonces, pues bueno, Es un es libro- interesante. Es un libro muy recomendable, la evolución histórica de los derechos humanos del doctor Ernesto Hurtado Rodríguez. Ajá. La verdad que yo lo recomiendo ampliamente. Leí la contraportada, tan solo con la contraportada uno se termina enganchando. Es un libro que se le recomienda mucho tenerlo de base, tanto para aquellos que apenas inician a conocer qué son las garantías individuales de los derechos humanos, como aquellos conocedores. Como funcionario, por igual yo lo recomendaría como libro de base, porque tenemos que conocer precisamente nuestra historia para poder entender y comprender que los derechos humanos parten de la condición humana más básica, que es la igualdad entre nosotros y la libertad entre nosotros, el valor de la libertad, que es lo que también persigue el proteger los derechos humanos. Hasta el rufián más vil que pueda tener la humanidad es un humano y tiene derechos humanos, lo queramos aceptar o no. Y de ahí bien lo acierta el doctor Hurtado, porque el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales es repetido una y otra vez cuando uno recibe la capacitación del nuevo sistema penal de justicia acusatoria. Y uno comprende entonces el por qué se debe de respetar el debido proceso desde la cadena de custodia hasta la presentación con la autoridad competente. La verdad que gracias, es muy recomendable, particularmente gracias, No, gracias. porque tan solo con la contraportada yo me enganché. No, y que Muy recomendable. tenemos tema, tenemos muchos temas, bastante. amigos del auditorio, va a haber para rato. Apenas es nuestro primer programa con el doctor Ernesto, con el licenciado Fernando Hoyos, con Charlie aquí con nosotros. Y bueno, antes o más bien, ¿por qué no hacemos la dinámica? ¿Cómo quieres que se lo lleve el auditorio? No, está a la libertad de ustedes, pero creo que básicamente esto es como la escuelita. Pregunta, y si la pregunta es de calidad, o si la persona lo considera así, que es buena para ella, hay un libro de obsequio, y esa es la dinámica. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Los esperamos y guardamos también las preguntas porque Va a puede haber. ser que va a haber reproducciones después que lo podamos ver. Otra pregunta que yo tenía, doctor, ¿en cómo va el nuevo sistema oral de los juicios? Hasta ahorita creo que todavía se siguen dando por papel, ¿no? Las contestaciones, por oficio, ¿no? Bien, pues distintas materias han entrado al sistema adversarial de justicia. Inicialmente fue para el sistema adversarial de justicia penal, y de eso está establecido, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal hay juicios que se llevan a cabo, la gran mayoría, en lo que viene siendo el tema de la oralidad. Pero hay otras materias que están incursionando en el tema de la oralidad, y aunque ya ha habido algunas antecedentes de oralidad, por ejemplo el derecho del trabajo, hay algunos apartados del procedimiento que es de oralidad, y también en la materia penal que es de oralidad, antes de que se instaurara el sistema de justicia, porque tardó 8 años para que se instaurara. Estamos hablando que es una reforma de 2008 y se instauró en 2016, o sea, hace 4 años. Y materialmente era imposible llevar a cabo la instalación del sistema de justicia adversarial, precisamente porque el tema es de capacitación y de carácter presupuestal. Ahorita ya está establecido. No sabría cuáles serían las estadísticas, esa parte
pues no tengo el dato. Creo que son datos que se pueden revisar en las páginas tanto del Poder Judicial de la Federación como en los poderes de los estados, pero en la parte del Poder Judicial del Estado, para que cada quien observe ese tipo de estadísticas que están llevando a cabo y si ha habido eficacia en la conducción de esos juicios. Y pues bien, sigue prevaleciendo el tema también en materia de amparo, que curiosamente hay una combinación y esta combinación es muy importante decirla, porque si en primera instancia tenemos un juicio de carácter penal en donde se emite una sentencia o dentro del procedimiento hubiera una irregularidad del procedimiento, pues en este caso la persona que está siendo juzgada o está llevando a cabo el procedimiento, que se le llama imputado, pues puede acudir al amparo, ¿verdad? En cualquiera de las etapas que se sienta afectado, derivado de una falta de aplicación de una garantía o de un derecho humano. En el amparo todavía no entra la oralidad completa, ¿sí? Esa es la diferencia. Y también cuando se le dicta una sentencia, por ejemplo en materia penal, pues puede ir a la siguiente etapa, que es ante el Tribunal de Alzada, que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, o en materia federal, que es un tribunal unitario de circuito, que es el que conoce en materia de apelación. Y después el amparo directo, ante un tribunal colegiado de circuito, o un amparo ante un juez de distrito o ante un colegiado, si es en materia local. En fin, es muy amplio todo esto, y hay una combinación tanto del derecho escrito, en papel y en la oralidad. No, perfecto. Y dijo el alumno preguntón, ¿no? Sí. ¿Cómo vio la cuestión de la reforma o todo lo que se movió en la cuestión de extensión de dominio? Porque fue una de las leyes que más extinción de dominio. Extinción de dominio, perdón. Que más causó polémica, ¿no? Bien, el tema de la extinción de dominio es un tema muy interesante. Interviene la parte administrativa e interviene también la parte penal. Desde luego, para que se dé la extinción de dominio, que esa la ejecuta tanto la autoridad jurisdiccional como la autoridad administrativa, es lisa y llanamente que aquel bien que le fue, en este caso, embargado, le fue asegurado por la autoridad, al final se queda la autoridad administrativa con ese bien mueble o inmueble y se da la extinción del dominio, que ya no le pertenece en este caso al poseedor o propietario originario. ¿Por qué? Porque hubo un procedimiento. Es similar, podríamos decir, a los temas de embargos, aseguramientos. ¿Han escuchado ustedes el organismo que se denomina para devolver los bienes al pueblo? ¿Ok? Pues bien, existe el antecedente inmediato de esto, es el Servicio de Administración de Bienes Enajenados, de la Secretaría de Hacienda, que fue lo subasta y que después lo subasta. Este organismo es un organismo descentralizado en donde regionalmente llevaba a cabo las subastas. Entonces, este organismo que hablamos para devolver los bienes, que le pusieron ese nombre muy pomposo, o como le llamaríamos, muy, no sé cuál sería el término, pero si pensamos que ese bien fue robado, pues no necesariamente fue robado. Pudo haber sido embargado, pudo haber sido asegurado, pudo haber sido confiscado.
pero el término de confiscación es un término no utilizable y prohibido por la Constitución. Nos vamos a ir directamente al aseguramiento y al embargo. Pero ¿dónde dice que fue robado anteriormente? No lo dice. No lo dice, porque si tú traes un vehículo, por ejemplo, lo compraste legalmente. Aunque yo tenga, por ejemplo, que tenga un dinero no de Sí, de mala fuente, no tú de cuenta. Yo soy una, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar de que tú compraste un vehículo. Ajá, ok. Tú compraste un vehículo. ¿Sí? Ya salieron las verdades. Era un ejemplo. Fiscalía General de la República, atención. Ya estoy. Tú compraste un vehículo. En tu vehículo, quizá tengas una parte del vehículo que no te corresponde, porque es una parte del vehículo que compraste de manera ilegal. Un estribo, ¿Sí me explico? Ya. Parte del vehículo. Ok. Digo, me lo estoy imaginando. Sí. Esa es una. O sea, Ok. traes un vehículo que, si bien es cierto, no es robado, pero es un vehículo que le adicionaste una parte que no te corresponde, y esa parte puede tener alguna identificación. Puede ser el chasis, puede ser cualquier, el motor, que también tiene un número confidencial. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si también traes tu vehículo, es de tu propiedad, tienes un título, pero traes una mercancía en tu vehículo, eres detenido, se te revisa y traes una mercancía prohibida. No quiero decir qué, traes una mercancía prohibida. Pues entonces se te asegura todo el vehículo con la mercancía. Eso sucedía también, o sucede también, con el tema de las mercancías de comercio exterior. Que vienen en un autobús, que vienen en un tráiler, que vienen en un vehículo, y por consecuencia se embarga el tráiler, el autobús o el vehículo con la mercancía que traes adentro. Y se te determina por la autoridad aduanera un procedimiento administrativo en materia aduanera, un PAMA, como comúnmente conocido. Y de ahí emana un crédito fiscal también. Luego, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ese vehículo fue asegurado o fue embargado. ¿Pero fue robado? No. Entonces hay un problema de nombre. No todo puede ser robado. Yo creo que en la cuestión de la connotación del nombre va más a lo que puede ser más asequible a la población de clase media baja, ¿no? Porque a veces muchas palabras legales no las van a poder comprender, o a veces ciertas palabras legales no están en el vocabulario de ciertas personas, y el hecho de poner el instituto para devolver al pueblo lo robado, pues lo hace como más comprensible para desde un niño de 6 años que le digan que es robar, a una persona adulta o a una persona que posiblemente no haya tenido una educación, ¿no? Yo creo que va más por esa idea del nombre tan pomposo que le pusieron al hecho legal y los trámites legales, que son completamente diferentes y que tienen una orden, una norma, y están cuadraditos, ¿no? En un procedimiento. Y lo mismo pasa cuando se incautan los bienes. ¿Incautación? Sí. Como la casa, ¿no? De Shenji, ya ve que también la subastaron. Sí, tú puedes comprar un reloj o un anillo en una joyería, te dan la factura correspondiente. Sí, pues, Pero lo traías puesto al momento de que se llevó a cabo la incautación o el aseguramiento. Entonces, toman, lo registran, parte de la cadena de custodia, etcétera. Pasa por un procedimiento penal acusatorio, y luego pasa a ser parte de la autoridad administrativa, quien es quien lo remata. Originalmente pudo no haber sido robado, porque fue comprado y fue con una factura. Ya lo sé. O sea, no está acreditado el robo. Así es, muy perfecto. Pues para terminar, Ernesto, a ver, se ha escuchado mucho, ¿no? Que el fisco puede entrar a tu domicilio, tomar fotografías o filmar un video de tu propiedad. Bien, qué pregunta tan interesante, Marcos. Esta parte
te lo puedo concretar. Puede, pero no debe. Porque cuando existe una orden de visita domiciliaria, llega la autoridad a donde tienes tu negocio, que puede ser tu propia casa, que puede ser donde tengas el principal asiento de tus actividades, y la orden es para revisar la contabilidad y los papeles fiscales, libros. No dice que debe de hacer para tomar fotografías. Ahora bien, cuando se finca el crédito fiscal, cuando es un crédito exigible o es un crédito firme, entonces llega la autoridad recaudadora, toca tu puerta otra vez y te dice, en razón del crédito fiscal que adeudas, vengo a señalar bienes para embargo, o vengo a llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que señalamos al principio. Sí. Luego entonces se lleva a cabo el procedimiento, primero hay citatorio, al día siguiente acude de nueva cuenta el notificador y lleva a cabo el procedimiento. En ningún lado dice que deba de tomar fotografías, siempre y cuando el bien que quedó embargado, el bien que quedó embargado, ya sea bien mueble o bien inmueble, pero que llegue a tu interior y empiece a ver qué es lo que tienes en tu interior, no. Esta situación se ha comentado porque quizá se dé en una legislación. En la Cámara de Diputados, en este caso es a quien le corresponde llevar a cabo las modificaciones en materia fiscal, y también a la Cámara de Senadores, en alguna modificación al Código Fiscal de la Federación pudieran hacerlo. Ahorita no hay, pero además es una invasión al domicilio y es una invasión a tus bienes personales. Y en este caso tendría que hacer también, a mi juicio, un cambio radical en el ámbito constitucional. El 16 también nos menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, posesiones, propiedades, sino que debe de haber un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ese es el fundamento. Debe de haber una orden por escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si no hay eso, no hay absolutamente nada. Ok, perfecto. No, pues ahí está Fernando. No, pues a estar atentos a la COFEMER, o sea, en cuanto se haga la consulta, sí, va a ser muy importante participar, porque esto puede ocasionar posiblemente, bueno, violaciones a las garantías individuales. El artículo 16 forma parte de las garantías individuales. Muy interesante, ¿eh? Buenísimo, Sí, Ernesto. sí. Pues amigos del auditorio, es un placer acá tener al doctor Ernesto, compartir la mesa con Fernando Hoyos, el administrador del API, que se dio su tiempo también para compartir con nosotros. Gracias, Fer. No, Charlie, No, excelente. Charlie, ¿algún comentario? No, agradecer al doctor Ernesto, sobre todo pues la claridad, el manejo de ciertos temas que a veces, muchas veces, y sucede, porque comentaba, y habían arquitectos que te decían, es que si tengo dos casas, el fisco me va a quitar una, ¿no? Con la cuestión de la extensión de dominio, diferentes cosas, hay veces que no baja cierta información, y pues bueno, aquí tener al doctor pues nos aclara bastante bien y nos da los términos legales de cada una de las cosas, y pues bueno, hace que esta dinámica de poder entender ciertas cosas que se generan en la Cámara de Diputados y que pues de alguna manera también nos afectan, pues puedan generarse y explicarse, porque como comentaba, hay veces que cierto número de personas no tiene el acceso a cierta información y pues les dicen lo que quieren, ¿no? Así es. Doctor, ¿dónde te pueden consultar? Bien, pues estamos en el domicilio ubicados en Plaza Terranova, Plaza Terranova. 106, local 106. Es a la salida a Todos Santos. Ahí estamos a la orden físicamente. Y tenemos el teléfono 624-151-7426.
aquí en Cabo San Lucas. 624. 624-151-7426. Pues señores jóvenes, cualquier que tengan una cuestión de fiscal, tenemos la oportunidad de estar bien asesorados por el doctor Ernesto, y sobre todo pues ahora que ahorita viene mucho, ¿no?, la cuestión fiscal enorme para México, en el hecho de buscar que todos los contribuyentes empiecen, o que todas las personas con algún tipo de actividad estén ya implementadas en el RIF, en las diferentes cosas, ¿no? Y sobre todo pues lo que se viene, los cambios también legales, ¿no?, en todo eso. Pues Ernesto, ¿algo que quieras agregar ya para despedir el programa? No, muchísimas gracias por esta oportunidad, Marco, Charlie, Fernando. De veras es un espacio, ahora sí que de análisis y cultura, Sí, formidable. Y si ustedes lo permiten, estaremos el siguiente miércoles por aquí. Siguiente miércoles, ¿qué tema tendríamos? ¿No tenemos definido? Pues, estamos todavía Con todo, con tiempo, con ¿no? todo, además de... Estuvo genial, la verdad, estuvo genial. El doctor está mandando unas cápsulas increíbles para anunciarnos los temas, lo cual te lo agradezco con ese entusiasmo que traes para aquí, para Radio HNKMU. Sí. Y amigos del auditorio, pues estén pendientes porque vamos a subir los videos anunciando los temas para el próximo miércoles. Y estén pendientes, invitado Fernando acá a compartir la mesa ya para los miércoles. Lo que sí queríamos avisarles también, amigos del auditorio, Charlie, Fer, Ernesto, el cambio de horario a las 7 de la noche. Muy bien. Empezar de 7 para terminar a las 8. Muy bien. ¿Sí? Bueno, a las 8 cuando podemos. Sí. Porque a veces que si temas nos que te dan prolongamos, muchísimo, ¿no? sin duda alguna, créanme que ahí estaremos compartiendo con ustedes toda la información. Y pues no nos queda más que despedir esta emisión del noticiero La Razón de los Cabos, aquí en Cabo San Lucas, desde Radio HNKMU. Marco Polo González, Carlos Hernández en los controles, el licenciado Fernando Hoyos de la Administración Portuaria Integral y el doctor Ernesto Rodríguez Hurtado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente emisión.